Eso que ustedes de pronto tienen en casa, algunos la tienen en el celular, son las instrucciones de Dios para bendecirnos. Entonces hoy yo quiero hablarte de una instrucción que Dios tiene en su palabra y una orientación para que sepa lo que usted va a hacer el próximo domingo y lo que usted va a experimentar a partir de ese domingo. ¿Está listo para recibir? Dice Hechos capítulo 20, versículo 27. El apóstol Pablo hablándole a la iglesia, un apóstol hablándole a la iglesia, y dice Hechos 20, 27. Dice: porque no he rehuido el anunciarles, ¿qué cosa? Todo el consejo de Dios. Nota, levante su mano por un momentico. Diga conmigo: yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo voy a recibir todo lo que Dios dijo que iba a recibir. En este día abro mi oído, preparo mi corazón para recibir la palabra de Dios. Cuando salga de este lugar no será el mismo. Si usted lo cree, déle un fuerte aplauso a Jesús. Nota lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Hechos 20, 27. Porque no he rehuido el anunciarles todo el consejo de Dios. Porque, mis hijos, hay temas en la palabra de Dios que uno como pastor o como tu pastor tiene que enseñar, porque es necesario que nosotros como hijos de Dios los conozcamos. Amén. ¿Sabías tú que tu Dios y mi Dios es un Dios de diseños? Ponle la mano al que tienes a tu lado y dile: nuestro Dios es un Dios de diseños. Levante su mano y declare conmigo: mi Dios es un Dios de diseño. Y nuestro Dios ha establecido el diseño para que nosotros como sus hijos disfrutemos de una economía bendecida. Yo dije para que tú y yo disfrutes de una economía bendecida. ¿Cuántos quieren tener una economía bendecida? Y nosotros queremos ver la mano de Dios en nuestra vida económica en este 2019. Porque ha sido una inquietud mía como tu pastor, es ver que muchas personas, no solo en este lugar, sino que me escriben de otros lugares, es: ore para que Dios me bendiga porque tengo problemas económicos. ¿Por qué? Porque a veces Dios ha dado diseño. Dios ha establecido un diseño en su palabra para que su pueblo camine con una economía bendecida y estable. ¿Cuántos quieren caminar con una economía bendecida y estable? Todos nosotros anhelamos eso. Ahora, nota lo que declara Deuteronomio 26. Vamos a introducir en el tema de lo que vamos a celebrar el próximo domingo. Nota lo que dice Deuteronomio 26, 1. Cuando hayas entrado, nota que dice que todavía no habían entrado, estaban por entrar. Y yo vine a decirte hoy como profeta del Altísimo: todavía tú y yo no hemos entrado en lo pleno de Dios, pero yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que en este 2019 entraremos y disfrutaremos de toda la plenitud de Dios. Alguien que lo pueda recibir, que haga algo para Dios. En este 2019 la palabra que Dios nos dio es que tú y yo vamos a experimentar la sobrenaturalidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Dice ahí: cuando hayas entrado. Y dice: en la tierra. Y la palabra tierra también traduce del original deseo o voluntad. Entonces, si tú y yo parafraseáramos esa palabra, diríamos: cuando hayamos entrado en el deseo y la voluntad de Dios. Mis hijos, este año 2019 no será un año para fracasar. Yo dije que este 2019 no será un año para fracasar. Porque el deseo y la voluntad de Dios es que a ti y a mí y a nuestra familia nos vaya bien. ¿Cuántos lo reciben? No me dejes eso, hermanos, aplaudir solito. Yo he creído y lo seguiré declarando que este será nuestro mejor año.
Un año donde vamos a ver lo sobrenatural, donde vamos a ver lo inimaginable, lo milagroso. Óyeme bien, este será el año donde experimentarás los de repente de Dios en todas las áreas de tu vida. Alguien puede gritar amén. Y aprende esto, Dios coloca unas condiciones. Porque no es suficiente que yo te lo esté diciendo. No es suficiente que la palabra de Dios lo diga. La palabra de Dios lo dice, yo te lo estoy diciendo como tu pastor, pero tú tienes que caminar en obediencia a lo que Dios dice y pide de ti. Pónganle la mano y predica el que tiene a tu lado. Dios quiere que tú camines en obediencia a lo que Él te dice y a lo que Él te pide. Es más, Dios a través del profeta Isaías dice: si ustedes quieren y me obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Aló, levante sus manos y diga conmigo: yo voy a comer en este año lo mejor de la tierra. Vamos, haga algo para Dios. Y sigue diciendo el Señor aquí en Deuteronomio 26, versículo 1: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia. Diga conmigo, por herencia. ¿Qué significa esto? Que la bendición que Dios quiere darte no es solo para ti, sino para toda tu familia. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y hayas tomado posesión de ella y la habites, dice el versículo 12, entonces tomarás de las primicias. Diga conmigo, primicias. De todos los frutos que saques de la tierra que el Señor tu Dios te da, y la pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios haya escogido para hacer habitar allí su nombre. En otras palabras, su casa. Y salto al versículo 10 de Deuteronomio 26. Y ahora, oh Señor, he aquí traigo las primicias del fruto de la tierra que tú me has dado, y lo dejarás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. Versículo 11. Entonces te alegrarás tú con el sacerdote y el forastero que esté en medio de ti, por todo el bien que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a toda tu casa. Porque yo creo que en este año será un año donde disfrutaremos de las bendiciones de Dios. ¿Alguien lo puede creer que haga algo? Y como te dije, Dios es un Dios de diseño. Dígalo otra vez conmigo: Dios es un Dios de diseño. Y Dios estableció un diseño económico para que tú y yo fuéramos bendecidos, tuviéramos una economía estable y bendecida. Y en el diseño que Dios quiere que nosotros disfrutemos de nuestra economía está lo que se llaman las primicias o la fiesta de primicias. El Señor ordenó que celebráramos el próximo domingo fiesta de primicias. Diga el que tiene a tu lado: el próximo domingo estamos de fiesta. Ahora, ¿qué es eso de fiesta de primicias, pastor? Y el mensaje de hoy se titula: la importancia de honrar a Dios con las primicias. ¿Cómo se llama el mensaje? Y lo primero que te quiero hablar es del principio de las primicias. Hoy voy a ser más un maestro que un predicador. Pero de pronto me comienzo a predicar, me dan ganas de predicar y comienzo a predicar. Pero hoy voy a enseñar. Así que prepara tu oído, prepara tu corazón para que recibas la instrucción de Dios. El principio de las primicias. La palabra primicias, ¿qué es eso, pastor? La palabra primicia significa el principio de algo. Significa el comienzo. Primicia significa aquello que es primero. Lo primero en orden, lo primero en lugar, lo primero en tiempo y lo primero en fruto. Diga conmigo: lo primero en orden, lo primero en lugar, lo primero en tiempo y lo primero en fruto. ¿Lo entendió? O sea, primicia significa lo primero en orden. ¿Quién debe ser el primero sobre todas las cosas? Dios. Primicia también significa lo primero en lugar. ¿Quién debe ser el primero en este lugar? No es el pastor Fabio, es Dios. Ahora, yo a mi esposa, cada vez que nos toca mudarnos,
Ella sabe que si hay algo que yo le pido, es que yo tenga un lugar donde yo pueda estudiar y adorar y orar a Dios. A mí no me interesa las comodidades de la casa o el apartamento. Ella lo sabe. Y ella primero pregunta, ¿el estudio? ¿Tiene estudio? Porque para mí, esa casa, la primicia es el lugar donde yo estoy. Los demás cuartos son los demás. ¿Me entendió lo que yo estoy diciendo? Porque primicia es lo primero en lugar, pero también lo primero en tiempo. ¿Quién es el primero en tu tiempo? El trabajo para muchos. La primicia cada día, cada mañana debe ser encontrarnos con el Señor. Aló. Los primeros segundos, minutos del día son de Él. Aló. Ay, pastor. Ay, pastor. Yo te estoy enseñando. Pero también lo primero en fruto. Cuando yo te hablo de fruto, lo primero en lo que tú produces, en lo que tú ganas. En esa época eran cosechas, pero ahora nosotros no trabajamos sino dinero. La cosecha tuya, el fruto tuyo de tu trabajo es ¿qué? ¿Te pagan con papaya? No, ¿te pagan con qué? Con dinero. Entonces tu primicia es lo primero que tú recibes para Dios. Primicia también significa lo más importante y lo mejor. Por eso Dios declara en su palabra: cuando hayas entrado, en Deuteronomio 26, en la tierra que yo te doy, antes que cualquier cosa, tú me debes dar la primicia. Ahora, aprende este principio. Dios no te pide nada que primero Él no te haya dado. Ay. No, pastor, es que lo que yo recibo es por la capacidad administrativa, por la profesión. No. Todo lo que tú y yo ganamos, lo ganamos porque a Dios le place que lo ganemos. ¿Aló? Entonces Dios dice: yo debo ser primero en orden, primero en lugar, primero en tiempo, primero en fruto. Lo mejor y lo de más calidad, el Señor te dice: me lo tienes que traer a mí. ¿Aló? Ahora, la palabra de Dios, cuando habla de primicias, ese es el significado de la palabra primicia. Pero cuando la Biblia habla de primicia, número uno, primicia es darle lo primero a Dios. Dos, primicia es darle a Dios lo mejor. Tres, primicia es darle a Dios cada vez que hay algo nuevo. O sea, cada vez que tú recibes algo nuevo, debemos darle primicias a Dios. ¿Me está entendiendo? Y cuatro, primicia es darle a Dios de corazón. Aprende esto: las primicias no son obligadas. Las primicias no son forzadas. Las primicias son voluntarias. Las primicias las damos de corazón. Yo esto que te estoy enseñando no es ni porque te voy a obligar a dar primicia, ni porque te voy a forzar, ni te voy a manipular. No, porque las primicias son voluntarias, son de corazón. Las primicias nacen de un corazón que agradecido. Levante su mano y declare conmigo, diga conmigo: a Dios se le da primero, se le da lo mejor, se le da cada vez que tengo algo nuevo, y se le da de corazón. Amados, eso es primicia. Ahora, cuando usted estudia la palabra primicia en el original, encontramos que la palabra primicia tiene 4 significados en lo hebreo. La palabra hebrea, la primera palabra, y ahí se los van poniendo, es meleá. ¿Y sabes qué significa la palabra meleá? Primicia significa abundancia de cosechas. Meleá también significa profetizar sobre nuestra economía. En otras palabras,
cuando tú y yo le entregamos a Dios de corazón y por agradecimiento las primicias, lo primero y lo mejor, es una ofrenda profética a nuestro futuro. Estamos profetizando que en este año, el próximo domingo, cuando tú vengas y le entregas al altar del Señor la primicia, tú estás profetizando que en el 2019 vas a disfrutar de la sobreabundancia de Dios. Eso es primicia. Melea. Otra palabra que significa primicia en hebreo es la palabra reshik. Y la palabra reshik significa lo mejor para Dios, lo más escogido para Dios, lo primero para Dios y lo nuevo para Dios. ¿Por qué la primicia de Abel o la ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín? Porque cuando Caín le vino a dar a Dios, dice que Caín cogió del fruto de la tierra, cualquier cosa. Pero cuando usted lee que Abel escogió lo mejor del cordero. Reshí significa que yo le doy lo escogido, lo primero y lo nuevo. ¿Qué quiere decir? Que en tu vida y en tu casa ¿quieres lo mejor o lo inferior? ¿Qué quieres tú? Lo mejor. ¿Y en tu casa? O sea, cuando entregamos las primicias, estamos determinando algo mejor, algo superior. Ahora, yo quiero decirte que yo quiero que tú profetices que este año vamos a comer lo mejor. Y que este año vas a disfrutar de cosas nuevas en tu vida y en tu casa. ¿Cuántos quieren disfrutar cosas nuevas? Haga algo para Dios. Levante su mano y diga conmigo: a Dios le doy lo mejor. Por eso primicia es una fiesta. Y la tercera palabra es terumá, que significa o consagrado o ofrecido a Dios. O sea, todo lo que tú le pones. Por eso hemos visto todos estos miércoles diferentes consagraciones, porque hemos entendido que lo que tú le consagras a Dios, Él le pone el sello de bendición. Este próximo miércoles será la consagración de ministerios. O sea, todos los que sirven en un ministerio de la iglesia obligatoriamente deben estar el próximo miércoles. Pero si tú es que este año quieres servirle a Dios y quieres participar de la consagración porque le anhela servir a Dios, te espero este miércoles. Porque vamos a consagrar para que Dios le ponga el sello de su bendición en nuestro servicio a Él. Y la cuarta palabra es la palabra bikurim, que significa el primer fruto, el más temprano es lo que le doy a Dios. O sea, lo primero le pertenece ¿a quién? A Dios. ¿Tú no te das cuenta que Dios habla de la consagración del primogénito? Y Dios dice que el primogénito es para Él. O sea, todo lo primero es de Dios. Todos dicen amén. ¿Entendió lo que es principio de primicia? Lo que es primicia, lo que es la palabra primicia. Ahora, lo segundo. Las primicias declaran de nuestro Dios. Digo conmigo, las primicias hablan de mi Dios. ¿Qué declaran las primicias de nuestro Dios? Número uno, las primicias nos declaran del Dios que cumple lo que nos promete. Sabes que cuando yo doy primicia, yo estoy declarando que mi Dios es el Dios que cumple lo que promete. Nota lo que dice Deuteronomio 26, versículo 1 al 3. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y hayas tomado posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que saques de la tierra que el Señor tu Dios te da y la pondrás en una canasta. Como en este tiempo no hay canasta, hay sobre. Lo pondrás en un sobre e irás al lugar que el Señor tu Dios haya escogido para hacer habitar allí su nombre, su casa. Dice versículo 3, vendrás al sacerdote que haya en aquellos días y le dirás: reconozco hoy ante el Señor tu Dios que yo he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. O sea, Dios le está diciendo al pueblo: cuando yo les haga entrar en la tierra que les prometí, lo primero que ustedes van a hacer es sacar las primicias. En otras palabras, cuando comiencen a recibir el fruto de la tierra,
ustedes tomarán lo primero y lo mejor, las primicias, y me la darán a mí, declara el Señor. Y lo van a traer al lugar que yo he escogido para hacer allí habitar mi nombre, o sea, a mi casa. Y van a declarar: con estas primicias estoy reconociendo ante el Señor mi Dios que he entrado en la tierra que Él me prometió. Cuando nosotros damos primicia, lo que esa primicia habla acerca de nuestro Dios es que tú y yo tenemos un Dios que cumple lo que promete. Yo creo que Dios es un Dios que cumple lo que promete. De eso hablan las primicias. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque este año, como en años anteriores, el próximo domingo tenemos la oportunidad de traer nuestras primicias delante del Señor. El próximo domingo Dios ha asignado una fecha para que nosotros celebremos el servicio de primicia. Y cuando tú y yo el domingo traigamos nuestras primicias delante del Señor, lo que estamos declarando en este año de lo sobrenatural, que Dios va a cumplir en este año todo lo que nos ha prometido. ¿Alguien lo puede creer que celebre a Dios en esta hora? Yo no sé tú, pero a mí y a mi esposa Dios nos ha dado promesa. Y estamos creyendo que en este año Dios la va a comenzar a cumplir. ¿Cuántos lo están creyendo? Ya conmigo, yo estoy creyendo que en este año promesas que me dieron en el pasado se cumplirán. Haga algo si usted lo cree. De eso hablan las primicias. La gente tenía que traer la primicia, y cuando la traía declaraba: esta primicia es producto de una promesa que Dios cumplió. Él nos dijo que iba a introducirnos en la tierra y aquí estamos. Por eso yo entrego primicia. Entonces las primicias, lo primero que nos hablan o nos declara es que tenemos un Dios que cumple lo que promete. Lo segundo que declaran las primicias es que las primicias nos declaran del Dios que nos hace prosperar. Yo dije el Dios que nos hace prosperar. Cuando las personas venían a la casa de Dios con sus primicias, dice el versículo 4 de Deuteronomio 26: el sacerdote tomará la canasta de tu mano, o sea, el sobre de tus primicias, y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Y nota lo que las personas tenían que decir: entonces hablarás y dirás delante del Señor tu Dios: un arameo errante fue mi padre. Está hablando de Abraham. Él descendió a Egipto y vivió allí con unos pocos hombres. Y allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Miren, mis hijos, las primicias hablan de un Dios que prospera. Yo dije, las primicias hablan de un Dios que prospera. Cuando el pueblo traía las primicias a la casa de Dios, el lugar que Dios había escogido para habitar, el pueblo tenía que recordar su historia, de dónde Dios los había sacado. El pueblo tenía que recordar que Dios levantó un hombre, Abraham, y de la descendencia de Abraham Dios saca a la nación de Israel, y Dios hizo de esa nación una nación grande, fuerte y numerosa. Y atrapa esto: este año, al tú y yo presentar nuestras primicias delante del Señor, estaremos declarando de un Dios que prospera. Estaremos declarando de un Dios que puede tomar la familia más pequeña, la familia más insignificante, y hacerla una familia poderosamente bendecida. Estaremos declarando que Dios puede tomar un muchacho o una muchacha que todo el mundo la tenía por menos, y al Dios la va a exaltar, porque su palabra declara que Él levanta del polvo a los pobres y a los necesitados y los hace sentar con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Oh, yo no sé si tú lo estás recibiendo. Si tú te pones a mirar de dónde te sacó Dios. ¿Cuántos pueden levantar su mano? No la levantes y puedes decir: si usted supiera de dónde me sacó Dios. Cuando traemos primicia, estamos agradecidos de Dios, dónde nos sacó y dónde nos puso hoy. Yo declaro y profetizo en el nombre poderoso de Jesús: en este año 2019
año de lo sobrenatural, Dios te va a exaltar, Dios te va a engrandecer, Dios te va a prosperar en todas las áreas de tu vida. Eso es lo que las primicias están anunciando. Anuncian que hay un Dios que prospera, que hay un Dios que levanta, que hay un Dios que bendice y hay un Dios que va a hacer cosas sorprendentes. Por eso honramos a Dios con nuestras primicias. ¿Alguien puede celebrar a Dios? ¿Qué más declaran las primicias? No solo declaran de un Dios que cumple lo que promete, no solo declaran de un Dios que prospera, sino que también declara, número 3, las primicias nos declaran del Dios que nos liberta. El pueblo, cuando venía a la casa de Dios a entregar las primicias, tenía que declarar, dice el versículo 6 de Deuteronomio 26, los egipcios nos maltrataron, nos afligieron e impusieron sobre nosotros dura esclavitud. Pero clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz. Vio nuestra aflicción, nuestro trabajo forzado y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, con gran terror, con señales y prodigios. Este año, al nosotros traer nuestras primicias y entregárselas al Señor, le estamos anunciando al mundo espiritual que hay un Dios que nos liberta y que nos va a sacar de cualquier opresión que hasta este tiempo había estado oprimiéndonos, que nos va a sacar de cualquier esclavitud de nuestra vida o en nuestra área familiar, que nos va a liberar de cualquier deuda o de cualquier enfermedad. El enemigo ha querido traer opresión sobre ti y sobre mí para que no avancemos. Pero al traer las primicias estaremos declarando: yo creo en el Dios que libera. Yo creo en un Dios que paga y nos saca de deuda. Yo creo en un Dios que sana. Yo creo en un Dios que rompe todo yugo de esclavitud en mi vida y en mi familia. Yo declaro y profetizo en el nombre poderoso de Jesús, en este año 2019, el año de lo sobrenatural. Es el año donde Dios nos va a sacar. Es el año donde Dios nos va a rescatar. Es el año donde Dios nos va a liberar. Es el año donde Dios va a revocar toda maldición que haya querido ponerse sobre tu vida y sobre tu familia. Y declaro que en este año caminaremos en completa libertad. Vamos, alguien que lo pueda creer. Eso es lo que anuncia las primicias. No solo el Dios que cumple lo que promete, sino el Dios que prospera, sino el Dios que liberta. En este año que se muerde el codo el diablo si puede, pero en este año viviremos en completa libertad. ¡Ay! El pueblo traía las primicias delante del Señor, los ponía en el altar porque sabían de dónde Dios los había sacado. El problema de muchos de nosotros es que cuando nos comienza a ir bien, nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. ¿Aló? Ponle la mano al que tiene al lado, si tienes a alguien cerca, y dile: no te olvides de dónde Dios te sacó. Vuelve y díselo. Repíteselo. Repíteselo. Porque qué fácil. A nosotros se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Yo sé que hay muchos que si nos pudiéramos meter en la máquina del tiempo del pasado y comenzáramos a recordar el pasado, no serían lo que son hoy. No tendrían lo que tienen hoy. Muchos estarían en el barrio Los Acostados, en el cementerio. Se nos olvida del Dios que nos sacó a libertad, que ni siquiera la andábamos buscando, ¿eh? Porque estábamos tan ricos en donde estábamos metidos que creíamos que esa era la vida, que eso era gozar la vida.
Pero como Dios te amó, aún antes que tú nacieras. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque dice la Biblia que Dios nos amó antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Como Dios tiene un plan y un propósito con tu vida, no te podía dejar ahí. Y por su gracia y por tu amor te rescató. Pero se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Se nos olvida de dónde Dios nos libertó. Pero cuando entregamos primicia a Dios, le estamos diciendo a nuestro Dios: amado Dios y Padre, a mí no se me olvida lo que tú hiciste por mí. A mí no se me olvida cómo me libertaste de esa deuda. A mí no se me olvida cómo me sacaste de esa ruina financiera. A mí nunca se me olvida de cómo me sanaste. A mí nunca se me olvida cómo restauraste mi matrimonio cuando nadie daba un peso por él. A mí no se me olvida cuando me sacaste de ese hoyo de vicios. A mí no se me olvida cuando rescataste a mi hijo y a mi hija. A mí no se me olvida cuando me rescataste cuando yo no tenía nada. Me has levantado, me has prosperado, me has plantado en una iglesia y me he comenzado a dar fruto por la gracia y la misericordia tuya. Se nos olvida. Cuando entregamos primicia, están anunciando a un Dios que liberta. Cuando entregamos primicia, estamos anunciando a un Dios que prospera. Pero también cuando entregamos primicia, estamos anunciando a un Dios que nos escogió, nos llamó, nos restauró, nos levantó, cuando nadie daba nada por ti ni por mí. Tú podías levantar tu mano al cielo y decirle: gracias, Señor. ¿Aló? ¿Cómo nos falta ser agradecidos con Dios? Un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios que cumple las promesas. De eso se tratan las primicias. Qué rico es poder cantar: milagroso, abres camino, cumples promesas. Pero realmente tú entiendes. ¿Tú entiendes? De eso se tratan las primicias. Por eso las primicias son de un corazón agradecido. No que mide lo que tiene que dar. Sabes, a mí me gustaría que el Señor nos dijera: tú quieres bendición este año, dame tanto. Te aseguro que muchos se van para el mundo porque tienen tanto amor por lo que tienen que no son capaces de dárselo a Dios. Cuando Cristo venga, si es que te vas para el cielo, todo lo que tienes aquí se queda. Pero es que se nos olvida del Dios que nos libertó. Déjame decirte, yo hablo en plural porque a mí siempre me gusta meternos a todos en el mismo hueco. Pero déjame decirte, si tú pudieras averiguar mi vida pasada, este hombre que usted ve aquí nunca supo lo que era un pase de perico. ¿Usted sabe lo que es perico? Huele, huele. Nunca supo lo que es andar borracho, ni metiendo ninguna clase de vicio. Yo fui un buen hijo, buen estudiante. O sea, porque todo el mundo dice: es que te metiste evangélico porque tú eras una lacra. Sí, porque tú andas. No, yo no. A mí no me metieron al evangelio porque tú no te metes al evangelio. Porque el evangelio no es caja que te metan. El evangelio se me metió a mí, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que él cree. Porque un día entendí que necesitaba un salvador y que era un pecador. Y mira, yo por eso, desde que me convertí, yo no he dado ni un paso atrás.
Porque vivo agradecido con el Dios que me salvó y me libertó. Y mi esposa es testigo, porque ya estábamos casados cuando nos encontramos con Cristo, que nosotros lo hemos dado todo por Él. Y le hemos servido sin esperar nada a cambio, porque estamos agradecidos con el Dios. Y todos los días cuando me levanto y ella, damos gracias porque tenemos un techo donde dormir. Tenemos comida que comer, vestido para vestir. Eso es suficiente para decir gracias. De eso hablan las primicias. Pero lo tercero, para concluir, las primicias son un anuncio. O sea, el próximo domingo nosotros, cuando entreguemos primicias, vamos a declarar proféticamente, vamos a hacer anuncios. Pastor, ¿anuncios de qué? El primer anuncio: las primicias son un anuncio de honra y agradecimiento. O sea, el próximo domingo, cuando vengamos en el segmento, no será el segmento de diezmos y ofrendas, ya te lo voy a aclarar, deja al final porque es una fiesta. Yo voy a anunciar que yo honro a mi Dios y estoy agradecido con Él. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todas tus ganancias. La traducción del lenguaje actual dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale lo que tienes y de todo lo que ganes. Y dice el versículo 10 que cuando tú honras al Señor con tus bienes y con las primicias de todas tus ganancias, así tus graneros se llenarán de trigo y tus lagares desbordarán de vino nuevo. En otras palabras, el Señor está diciendo: así nunca nos faltará nada. Porque dije que yo te dije que es un Dios de diseño. ¿Saben lo que significa la palabra honra? La palabra honra significa valorar, estimar, respetar. ¿Qué significa? Diga conmigo: valorar, estimar, respetar. Cuando honramos a alguien, cuando usted honra a alguien, es porque usted lo valora, porque usted lo estima y porque usted lo respeta. Las primicias son una señal de nuestra honra y agradecimiento a Dios. Por eso a Dios siempre se le da lo primero. Aunque los diezmos no son lo mismo que las primicias, pero es el mismo principio de honra y agradecimiento. Cuando tú y yo recibimos ingresos, tenemos que honrar a Dios con nuestros diezmos, con lo primero. Porque los diezmos son de Dios. Es reservado para Él. Y eso no lo podemos tocar, es de Él. Y cuando apartamos los diezmos, estamos honrando a Dios. Estamos diciéndole: Señor, entiendo que sin ti yo no hubiera recibido estos ingresos. Que no tiene claro el principio de los diezmos, el que no diezma ni ofrenda ni da primicia, no te me ofenda, yo no te quiero ofender, pero esa persona evidencia que no tiene el concepto de honra y no entiende el concepto de gratitud a Dios. ¿Aló? La pregunta es: ¿por qué tenemos que honrar a Dios? Porque sin Él no somos nada. Sin Él no tendríamos nada. Entonces, cuando nosotros damos diezmos, ofrendas y primicias, estamos honrando a Dios, estamos valorando a Dios, estamos respetando a Dios y le estamos diciendo: Señor, para mí tú eres lo más importante. ¿Aló? Y perdóname si te vuelvo a ofender, pero hay gente que valora más vacaciones y viajes, valora más comidas, valora más vestidos, valora más bienes materiales que a Dios. ¿Aló? Pregúntate: ¿cuánto dinero inviertes tú en ti y en tus cosas? ¿Y cuánto dinero le das a Dios? Eso demuestra a quién valoras tú más. Ponlo en una balanza. Ponlo. Yo te traigo una reflexión. ¿Por qué es tan fácil distraernos en la vida y darle más valor a las cosas materiales, a los viajes, a las experiencias, a las comodidades, que lo que valoramos a Dios? Y cuando Dios dice: cuando tú me traes a mí los diezmos, las ofrendas y las primicias,
es una señal de cuánto tú me honras, de cuánto tú me valoras, de cuánto tú me agradeces. Esas son las primicias. Diga ay o dígame amén, pero dígame algo. Es que la palabra de Dios, cuando tú la coges y la estudias, tú te tienes que, porque con Dios no es ni chicha ni limonada. Con Dios o eres o no eres, o valoras o no valoras a Dios. Y atrapa esto: el problema no es de provisión, el problema es de prioridades. Yo creo que le digas al que tiene todo, el problema no es la provisión, el problema son tus prioridades. Cuando alguien dice, pastor, es que yo no veo la provisión de Dios, es porque esa persona no tiene bien sus prioridades. Porque el problema no es de provisión, que Dios no envíe provisión. El problema es que tú no sabes usar la provisión por tus prioridades. Si tú honras a Dios primero, si honras a Dios con lo mejor, siempre tendrás suplidas todas tus cosas y más, y nunca te faltará nada. Si en este año, año de lo sobrenatural, ponemos nuestras prioridades en orden y ponemos primero lo primero, que es Dios, por la palabra de Dios te lo voy a declarar. Declaro en el nombre poderoso de Jesús, jamás y nunca te faltará nada. Si este año honras a Dios y ordenas tus prioridades y pones a Dios primero en todo y sobre todo, declaro y profetizo en el nombre poderoso de Jesús que gozarás de la sobreabundancia del Señor. Alguien que lo crea. Las primicias son señal de conquista, pero también son señal de honra. Las primicias son señal de honra y agradecimiento. Y número dos, las primicias son son anuncio de conquista. Y llama poderosamente la atención que la Biblia nos muestra que el pueblo de Dios nunca dio primicias en el desierto. Léalo. El pueblo de Dios comenzó a dar primicias cuando conquistó la tierra. Porque las primicias eran como resultado de que habían conquistado la tierra prometida. Declara Levítico 23:10. Dios le dice a Moisés: habla con los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado a la tierra que voy a darle y cosechen su trigo, deberán llevar al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de su cosecha. Las primicias es una señal que estamos anunciando nuestro año de conquista. Yo dije, cuando entregamos primicias, nosotros estamos anunciando que ese 2019, en este caso, será un año de conquista. Que vamos a conquistar lo que hasta ahora no habíamos conquistado. Así que prepárate, porque cuando tú honres a Dios con tus primicias, tú anunciarás que el 2019 será el año donde conquistarás lo que hasta ahora no habías conquistado. Alguien que lo pueda creer. ¿De qué más son anuncios las primicias? Las primicias son un anuncio del favor de Dios. Dice Levítico 23:10-11. Habla con los hijos de Israel y diles que cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y cosechen su trigo, deben llevar al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de su cosecha. Pero nota lo que dice el versículo 11: y el sacerdote mecerá la gavilla, la primicia, delante del Señor, para que ustedes sean aceptados. Esa palabra aceptado que está ahí significa dar favor a alguien, pero también significa ser visto con respeto. Diga conmigo, aceptado significa dar favor a alguien o ser visto con respeto. Si tú lees la Biblia dice: yo honro, yo valoro, yo miro con respeto a los que me honran. ¿Lo ha leído alguna vez? Que Dios dice: yo honro a los que me honran. Pero cuando usted lo lee ahora con ese significado, yo honro, yo valoro, yo miro con respeto a los que me valoran y me miran con respeto. Si este año tú honras a Dios con tus primicias, tú vas a vivir con el respeto del Señor. Oh, yo no sé, Dios no lo entendiste, pero eso es poderoso. Una cosa es que la gente te respete, pero otra cosa es que el Señor nos honre, el Señor nos favorezca. ¿Aló?
Hey, una cosa es que la gente diga, no, ahí viene, nombre ahí rápido. Ay, ella se puso el de ella. Nidia, vamos a poner, párate Nidia. No es que la gente diga, ahí viene doña Nidia. Ay, tú sacas el pecho. Doña Nidia, siéntate. Pero otra cosa es que Dios diga, yo miro con respeto a Nidia. Wow. Son dos cosas muy diferentes. Ahora, ¿por qué el Señor lo va a hacer? Porque nosotros lo honramos primero a Él. Lo miramos con respeto y lo valoramos a Él. Cuando honras a Dios con tus primicias en este año, no andarás, óyelo bien, detrás del favor de ningún hombre. No. Tú por honrar a Dios con tus primicias, este año tendrás el favor de Dios. Y cuando Dios te da favor, Dios te dará acceso a cosas poderosas, inimaginables, que nunca has visto. Dios te dará entrada a puertas que nunca habías podido. Yo no sé si tú lo has podido. Ese es el poder de poner a Dios por primero. Número 4, ¿qué anuncio yo con las primicias? Las primicias son un anuncio de resurrección. Nota lo que dice 1 Corintios 15, 20 y 23. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que murieron. Pero nota lo que dice ahora el 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. El apóstol Pablo está hablando de la resurrección de los muertos y nos dice que cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, Él fue la primicia, Él fue el primero, y después de Cristo resucitarán todos los que han muerto en Él. Y aquí hay una revelación poderosa. En este año 2019, año de lo sobrenatural, a diferencia de otros años, yo no sé si tú lo vas a agarrar. Al honrar a Dios con nuestras primicias y las traemos aquí al altar, estaremos anunciando un año no solo donde conquistaremos lo que no hemos conquistado, sino no solo estaremos demostrando honra y agradecimiento a Dios, sino no solo estaremos proclamando que caminaremos con el favor, el respeto de Dios, pero también estaremos profetizando resurrección en nuestra vida. Estaremos profetizando que todo lo que tú habías creído que estaba muerto, este año comenzará a resucitar. A alguien que lo pueda recibir. El próximo domingo, en nuestra fiesta de las primicias, cuando traiga las primicias, y te recuerdo, nadie está obligado. Esto es voluntario. Yo no te estoy manipulando aquí. Esto es de corazón. Una de las cosas que tú y yo vamos a ver en nuestras finanzas, en tu matrimonio, en tu familia, en tu salud, en tus sueños y proyectos de vida, es que lo que estaba aparentemente comenzará a resucitar. Esa relación que estaba como muerta comenzará a resucitar. Ese matrimonio que decían que se iba a acabar comenzará a resucitar. Esos hijos que parece que nadie iba a decir nada por él, comenzará a resucitar. Porque las primicias nos hablan de resurrección. Este año, al honrar a Dios con nuestras primicias, este próximo domingo, el Señor va a resucitar cosas. Va a resucitar sueños. Va a resucitar proyectos. Va a resucitar negocios que pensaste que no iba a suceder. En este año se van a manifestar milagros inimaginables. Viene recuperación de todo lo que habías perdido en tiempos pasados. A alguien que lo pueda creer, que haga algo. Ponle la mano al que tienes a tu lado. En el 2019 habrá resurrección. Y termino. ¿De qué son anuncios las primicias? Las primicias son un anuncio de protección. Diga conmigo, protección. Nota lo que dice Romanos 11:16. Si las primicias son santas, también los es la masa restante. En otras palabras, cuando usted consagra la primera parte de la masa, que es la primicia, se consagra toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Indicando esto, que cuando nosotros el próximo domingo, que no es obligatorio, es de corazón agradecido, venimos al altar del Señor a entregarle nuestras primicias,
Estamos consagrando todo el año 2019. Y Él te dice, lo que viene después del próximo domingo es mucho más. Porque si las primicias están bendecidas, consagradas, todo lo demás en tu vida, en tu casa y todas las áreas de tu vida estará bendecido. Todo lo que vas a producir en el 2019 estará consagrado y bajo la protección de Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema de nosotros? Que el problema de nosotros es que nosotros medimos las cosas por unidad y no las miramos a través del lente de Dios. Nosotros miramos, ¿sabes qué miramos? Que tenemos que dar primicia. Pero lo que el Señor está diciendo a través del apóstol Pablo es que las primicias es el inicio o el comienzo de algo. Y cuando Dios te pide primero y lo mejor, o sea, las primicias es porque todo lo que Dios posee, todo lo que Dios toca, todo lo que Dios le coloca a su favor y su bendición, es imposible que cuando Dios tome algo de ti, óyeme bien, tus primicias, lo restante que venga durante todo el mes, óyeme bien, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio, de julio, de agosto, de septiembre, de octubre, noviembre y diciembre, no sea contado con la bendición y la multiplicación del Señor. Alguien que lo pueda creer. Eso va a pasar con tu finanza. Eso va a pasar con tus negocios, eso va a pasar con tu familia, eso va a pasar con tu estudio, eso va a pasar con tu salud. Cuando traigamos las primicias el próximo domingo y las presentemos en el altar del Señor, el Señor va a santificar todo nuestro año 2019. El Señor hará prosperar el resto del 2019. El Señor multiplicará el resto, porque las primicias son una señal de protección. Y al honrarlo con las primicias, algo poderoso, algo inimaginable comenzará a suceder en tu vida, en tu casa, en tu familia y en todas las áreas de tu vida en el 2019. Porque todo lo que hagamos en el 2019 va a contar con la bendición de Dios. ¿Cuántos lo pueden creer? Levante su mano y diga conmigo: este año voy a honrar al Señor con mis primicias. Adoremos a Dios y estemos en pie.